Buenas. Hoy vamos a ver eficiencia de desplazamiento, que es el primer tema en serio de la materia de recuperación asistida. Voy a ir siguiendo el PowerPoint que lo tienen y voy a tratar de hacer que todos estos videos duren más o menos una hora, cosa que sean ordenados y no tener uno de 3 horas y uno de 20 minutos. Pero así que bueno, más o menos cuando esté por ese tiempo, por ahí corto y después sigo más adelante. Bueno, habíamos visto que eficiencia de desplazamiento era la primera que íbamos a usar para multiplicar al POIS por un factor, al POIS al inicio de la secundaria, por un factor para calcular el petróleo que voy a producir por secundaria, por water flooding. Entonces vamos a ver cómo calculo este valor. Era una eficiencia microscópica, por lo tanto lo que vamos a estar viendo es dentro del volumen poral cómo se modifican los valores de saturación de petróleo y de agua y un poquito de gas a lo largo de la secundaria, ¿sí? A lo largo del barrido. Para hacer eso, obviamente vamos a tener que transformar nuestro reservorio complejo en un modelo mucho más simple. Los modelos que vamos a utilizar hoy son el de flujo difuso, que es unidimensional, el de flujo segregado, que es bidimensional, pero que después termina colapsando en algo muy parecido al de flujo difuso. Y vamos a agregar una complejidad que no suele usarse mucho en la práctica, en la teoría, no está muy desarrollado en la bibliografía, es más completo, no está desarrollado directamente en la bibliografía, tuvimos que ir reconstruyéndolo con pedazos de otras cosas y completar un poco la matemática que estaba incompleta, para tener en cuenta todo el espectro de posibles condiciones iniciales, que es lo más probable que tengamos después de una primaria, ¿sí? Si hice una depleción por primaria y algo de agua móvil me entró del acuífero al reservorio, entonces lo que voy a tener al principio de la secundaria es una mezcla de agua móvil con petróleo móvil con gas móvil. Los modelos originales que se usan para esto no incorporaban todo el espectro de posibles condiciones iniciales, entonces hice algunos artículos para resolver la matemática que incorpora todo esto al cálculo, pero no creo que entre en este video más adelante. Bueno, voy siguiendo esto. No, algunas de las cosas, o sea, mucho lo voy a ir poniendo en el pizarrón, no todo porque hay cosas que no valen la pena, así que les voy a decir, bueno, tal hoja del PowerPoint, pero el grueso lo voy a ir explicando acá. Entonces, primero, bueno, les decía, vamos a ver dos modelos, flujo difuso y flujo segregado. Flujo difuso está compuesto por dos ecuaciones, que son la ecuación de flujo fraccional y la ecuación de avance frontal, que las hizo una Leverett y la siguiente Buckley y Leverett, con un año de diferencia, en el 40 y pico. Son la teoría fundamental del barrido de agua, así como la ecuación de Darcy es, bueno, ellos incorporan obviamente la ecuación de Darcy, pero así como la ecuación de Darcy es el flujo el flujo monofásico o bifásico ocasionado por un delta P, lo que van a ver ellos es cómo ese flujo a través de un medio poroso cambia la saturación del medio. Fundamental para la secundaria, que lo que vamos a estar haciendo es transformar saturación de petróleo, o reemplazar más que transformar, reemplazar saturación de petróleo por saturación de agua. Vayamos a la primera, ecuación de flujo fraccional. Lo primero que tenemos que hacer es definir flujo fraccional. Flujo fraccional no es nada más ni nada menos que el porcentaje de agua respecto de la producción total que está teniendo el pozo en condiciones de fondo. Entonces, si esto es fondo, ¿sí? El flujo fraccional, llamado FW, es este valor de water sobre petróleo más agua. ¿Sí? Esto medido en caudales en condiciones de fondo. Esto, cuando sube a superficie,
se transforma en el water cut, ¿sí? El corte de agua, porcentaje de agua. ¿Qué pasa? Vamos a asumir, igual que hicimos en reservorios, que la fracción que es agua no se modifica con el cambio de fondo de superficie, porque esta va a estar afectada por el BW, que es un valor muy cercano a 1. En cambio, el petróleo va a estar afectado por el BO, y el BO no es 1, es 1, algo. Entonces, en el camino a superficie, la fracción de petróleo va a cambiar de tamaño, ¿sí? Va a cambiar de volumen. Entonces, lo que en fondo es FW, en superficie se va a llamar water cut o porcentaje de agua, y no van a coincidir los valores, obviamente. A veces en general vamos a tener la medición del water cut en superficie, porque es lo que estamos midiendo, es lo que nos llega. Entonces, para transformar eso a fondo, tenemos que hacer la conversión de superficie a fondo. Depende cómo arman esa conversión, puede ser muy fácil o se puede volver muy engorrosa, así que les voy a decir la forma en que lo hago yo, para que me parece la más fácil y para no pifiar nunca. Piensen esto, en superficie medimos NP, ¿sí? Y en fondo, ese NP, como lo vimos en balance mapa en todos lados, mide NP por VO, ¿sí? Entonces, supónganse que estoy en superficie. No importa cuánto está viniendo de agua y cuánto está viniendo de petróleo, yo sé que la fracción de agua, que es agua, la fracción de caudal, que es agua, es water cut. Y la fracción de caudal, que es petróleo, le puedo poner un nombre, que es que es oil cut, ¿sí? El porcentaje de petróleo. Que esto obviamente es 1 menos water cut, ¿sí? Porque tienen que sumar 100. Entonces, cuando esto lo llevo a fondo, lo que hago es al oil cut lo multiplico por VO. Entonces, si esto lo llevo a fondo, lo que voy a tener en fondo es el agua que no cambia más el petróleo que sí cambia. Listo. Si tengo el valor de water cut y conozco el valor de BO, que debería conocerlo, puedo calcular el FW de esta forma. Y al revés, si conozco el valor de FW y por algún motivo lo quiero llevar a superficie, va a ser exactamente igual, pero con el término de BO dividiendo, en vez de sumando. Sí, listo. Solo para definir las variables que vamos a estar usando ahora más adelante. Entonces, FW es el porcentaje de agua que estoy produciendo en condiciones de fondo. La ecuación de avance de flujo fraccional lo que nos va a dar es cómo tiene que ser para la roca en la que estamos trabajando y las propiedades del petróleo y el agua con los que estamos trabajando, ¿sí? O sea, son 3 datos de entrada que necesitamos: la mojabilidad de la roca o las propiedades de la roca y las propiedades de los fluidos del petróleo y el agua. Para la combinación de esas 3, ¿cómo tiene que ser la saturación para obtener un FW determinado? Si, por ejemplo, si tengo 50-50, 50% de saturación de agua, 50% de saturación de petróleo, en ese momento, en ese punto del reservorio, que tiene mitad y mitad de saturaciones, y les aplico el mismo delta P, ¿cuánto está saliendo de cada fluido? Obviamente que no va a salir mitad y mitad, o bueno, podría, pero no necesariamente va a salir mitad y mitad, porque la roca va a interactuar con cada fluido de forma distinta. Entonces, lo que nos va a dar esta curva es cuál es el porcentaje de cada fluido que está saliendo para todas las posibles saturaciones que voy a encontrar dentro del reservorio. Y cuando digo todas las posibles saturaciones, no es desde SWIR hasta 1 menos O. No todas las saturaciones van a ser una posibilidad dentro del reservorio, es parte de lo que vamos a ver hoy.
Entonces, a través de una capa o de un reservorio que tiene un cierto ángulo, lo que voy a estar teniendo es un flujo bifásico que se mueve, ¿sí? Bifásico, pues ya estoy incorporando en todo este cálculo, tengo que incorporar el agua. Entonces voy a tener petróleo y voy a tener agua que lo está movilizando. El gas lo vamos a hablar, pero más adelante. Por ahora dejémoslo de lado. Cada uno de ellos, cada uno de los dos fluidos, tanto el petróleo como el agua, van a estar moviéndose según lo que diga la ecuación de Darcy de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué pasa? La ecuación de Darcy, cuando incorporo o sea, cuando la hago completa, cuando incorporo todas las variables que puede haber, van a tener el tema del ángulo, va a ser parte del cálculo, y también va a ser las presiones capilares, ¿sí? Cómo esta roca actúa sobre cada uno de los fluidos, ¿sí? Cuánto tira o cuánto permite el paso. Entonces, cuando lo hago completo, ahí están las dos ecuaciones, miren las hoja 5. Queda la ecuación completa para el petróleo, de caudal completa para el petróleo, la ecuación completa de caudal para el agua. Entonces, si quiero calcular el FW, tengo que hacer toda la ecuación de agua dividido la ecuación de agua más la ecuación de petróleo, ¿sí? Para calcular el FW, que es... Creo que no lo puse todavía. Caudal de agua sobre caudal de petróleo. Entonces, si reemplazo en esta ecuación los Darcys de las dos fases completas, llego a la ecuación que van a ver en la hoja 6, que incorpora todo. Incorpora los efectos gravitatorios, teniendo en cuenta este ángulo, ¿sí? Porque no es lo mismo estar inyectando de abajo para arriba, de arriba para abajo, y los efectos capilares. Obviamente, la fuerza gravitatoria importa si estoy inyectando de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero los efectos capilares no. La roca va a atrapar o permitir el paso del fluido indistintamente si estoy inyectando de abajo para arriba o de arriba para abajo. Entonces, cuando meto eso en el cálculo y juego con los signos de si estoy para arriba o para abajo, qué sé yo, unos se respetan, otros se cancelan, y puedo dejar todo en función de si asumo que la roca es hidrófila y está permitiendo el paso del fluido o no, o si la roca es oleófila y está permitiendo el paso del petróleo más fácil que el del agua o no. Eso me da que puedo armar toda la ecuación con un más o con un menos, ¿sí? Esa es la conclusión. Por comodidad vamos a seguir la ecuación como si la roca fuese hidrófila, porque es lo más habitual, pero si por algún motivo tengo roca oleófila, tengo que volver a esta ecuación y cambiar el signo, ¿sí? Entonces vamos a seguir con la roca como si fuese hidrófila, con la ecuación como si la roca fuese hidrófila, y haciendo la distributiva entre el primer término y cada una de las partes de ese binomio, lo que llego es a una ecuación que la puedo reducir de tal forma que me quede así. 1 más C menos G. Me fijé el más o el menos porque es justamente lo que cambia con la hidrófila o oleófila. Sobre 1 más. Este término va a ser lo mismo, haya hecho lo que haya hecho con estos términos, ¿sí? Con estos signos. ¿Qué es esto? Ahora hablamos del numerador, primero miremos el denominador. Esto es permeabilidad relativa al agua y permeabilidad relativa al petróleo dentro de esa roca, ¿sí? Es más allá de la permeabilidad absoluta que tenga esa roca, si la calculé por gas o en el laboratorio de alguna otra forma, es cuán fácil le está resultando a este fluido moverse adentro de esa roca, ¿sí? Cuán permeable es esa roca a ese fluido en particular. Por cómo viene la ecuación de Darcy,
estas probabilidades, si las agarro cada una por separado dentro de su ARSI, son probabilidades efectivas. Debería estar haciéndolo con probabilidades efectivas. Pero si tengo un cociente de probabilidades efectivas, acuérdense que la probabilidad efectiva siempre es la absoluta o una referencia, no necesariamente la absoluta, pero una referencia por la relativa a ese fluido, ¿sí? Al fluido X, por ejemplo. Entonces, como la única forma de que hacer esto tenga sentido es que las dos estén adimensionalizadas respecto de la misma variable absoluta o de la misma permeabilidad de referencia, entonces cuando divido dos efectivas de dos fluidos cualquiera, la absoluta es la misma. Entonces el cociente de efectivas de los fluidos X e Y me tiene que dar igual que el cociente de las relativas de los mismos fluidos X e Y. Entonces estas dos pueden ser cociente de efectiva o cociente de relativa. En general lo más fácil va a ser de relativa. Y las viscosidades invertidas, obviamente, de agua y petróleo. ¿De qué dependen las viscosidades? Las viscosidades van a depender de la temperatura y la presión, básicamente. Ahora, temperatura no debería cambiar en el reservorio, ¿sí? Porque, salvo casos muy extraños donde el reservorio esté caliente y yo esté en un lugar en la Tierra, en el globo, que sea muy fría la superficie y yo esté inyectando agua para hacer la secundaria y el agua venga muy fría a la superficie y entra al reservorio y está muy caliente, en general no debería pasar que tenga cambios de temperatura. Incluso los modelos que vamos a usar no lo contemplan. Entonces, si realmente estoy teniendo un cambio tal de temperatura que me modifica los parámetros del reservorio, o tengo que recalcular y hacer una temperatura promedio a lo largo de la vida de la secundaria, o simularlo con un simulador termodinámico. Pero bueno, dejando eso de lado, no debería tener cambios de temperatura en el reservorio, y cambios de presión, por todo lo que dijimos de cómo se define la secundaria, tampoco. Sí, una vez que está formado el perfil el perfil de presiones, ya no debería cambiar en el tiempo. Entonces, estos dos valores más o menos van a ser constantes. Ahora, ¿de qué dependen las permeabilidades relativas o efectivas? Van a depender de la saturación que tiene un diferencial de volumen en un determinado momento, ¿sí? Si yo hago un corte en el reservorio y miro una cara de reservorio y digo, bueno, acá hay mitad y mitad de cada una de las saturaciones de petróleo y de agua, entonces la permeabilidad relativa a cada fluido va a ser diferente. Y lo puedo hacer cortando el reservorio, tipo un pan lactal en cualquier lugar, miro la saturación y la permeabilidad relativa a esa saturación es distinta. ¿De qué va a depender? Y de la curva de permeabilidades relativas. En una roca hidrófila, más o menos, voy a tener algo así. Donde cuando tengo la roca saturada con agua irreductible y toda la fracción móvil es de petróleo, voy a tener la máxima movilidad del petróleo, de nuevo en una hidrófila. Y cuando tengo solo petróleo residual y toda la fracción móvil saturada de agua, voy a tener la máxima permeabilidad al agua, ¿sí? KW max y KRO max. Entonces, para todas las saturaciones intermedias voy a poder calcular las permeabilidades relativas. De nuevo, no todo el espectro de permeabilidades de saturaciones puede existir adentro de todos los reservorios. Vamos a ver que no va a pasar eso. La curva esa completa con todos los puntos es algo teórico. La curva real va a ser partes de estas curvas. Bueno, no sé para qué borre. Bueno. Entonces, FW, o el numerador de FW, que incluye los términos C y G, va a ser, C es la composición de propiedades de roca, fluido y efectos capilares, ¿sí? Por eso C. Efectos capilares.
Y G va a ser la composición de rocas, fluidos y efectos gravitatorios. Ahora, los efectos gravitatorios, todo este factor G va a estar afectado por el seno del ángulo de la capa, ¿sí? Que es parte de la ecuación. Que creo que, bueno, lo voy a decir más adelante. Pero todo, bueno, ya viene de atrás y creo que después se descarga más adelante. Todo el factor G va a estar afectado por el seno del ángulo de deslizamiento, ¿sí? Entonces, mientras más plana es la capa, ¿sí? Mientras más horizontal es la capa, mientras más paralela a la superficie o al nivel del mar es la capa, entonces menos impacto tiene el término G sobre la curva de flujo fraccional. Si asumimos que la mayoría de las capas, la mayoría de las formaciones tienen ángulos de deslizamiento muy chicos, o si solo para aliviarnos el problema asumimos que esto va a tener poco impacto, entonces podemos hacer que G tienda a 0, asumiendo que este ángulo es chiquito, que es un par de grados, y que el seno de eso es un valor muy cercano, muy chico, ¿sí? Muy cercano a 0. Ahora, solo lo puedo hacer si mi capa realmente tiene poco deslizamiento. Si estoy con una capa alta, lo tengo que incorporar, ¿sí? Algo parecido voy a hacer con los efectos capilares. En general, no debería tener grandes modificaciones en la fracción que sale de agua y sale de petróleo como consecuencia de los efectos capilares, ¿sí? Es una asunción de eso, no puedo estar seguro que eso que estoy diciendo sea verdad. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ignorar los efectos capilares, vamos a continuar con la matemática, y si en algún momento encontramos, como va a pasar, una inconsistencia, vamos a replantearnos el haber despreciado esto, ¿sí? Entonces, por ahora, que G depende del seno del ángulo, y si la capa tiene poco abusamiento, G de 0, entonces eso es indiscutible. Así que podemos asumir que la capa tiene poco abusamiento y ya fue. Que C es despreciable es una asunción que todavía no validamos, no defendimos. Así que vamos a tomarla a sabiendas de que puede estar mal. Entonces, si grafico la curva de flujo fraccional sin efectos ni capilares ni gravitacionales, entonces, sabiendo que las viscosidades son constantes, o asumiendo que las viscosidades son constantes, entonces voy a tener un valor de FW para todos los valores que las curvas de permeabilidad relativa tengan valor. O sea, desde SWIR hasta 1 menos 1. ¿Sí? Que son las curvas que había dibujado antes ahí. ¿Qué forma va a tener esto? Usualmente va a tener una forma de S, ¿sí? Se llama un sigmoide. Pero no necesariamente siempre va a tener esta forma. Tranquilamente me puede pasar esto, que sea siempre cóncavo, o esto que sea siempre convexa. Decirle cóncavo o convexo a esto medio que es semántico, ¿sí? Es arbitrario, porque podría decir que esta es cóncava si la miro desde abajo. Pero medio que la idea es siempre referenciarla al origen. Entonces, desde este origen esta parece convexa y desde el origen esta parece cóncava. Pero, de nuevo, es arbitrario. Pero bueno, todo mi espectro posible de curvas de flujo fraccional son las que van desde esta hasta esta, ¿sí? En general, quizá teniendo esta, una sigmoide, y en general no va a ser
O sea, va a estar más tirada para alguno de los lados, entonces va a ser una sigmoide que por ahí tiene una pancita muy chiquita abajo y después mucha parte convexa, o una muy cóncava y después un cachito convexo. Pero bueno, estas son todas las posibles, ¿sí? Que creo que es lo que muestra acá. Después, obviamente que mientras más oleófila o hidrófila sea la roca, esto va a tener modificaciones, ¿sí? Mientras más hidrófila sea la roca, va a haber más SUIR y menos OR. Entonces esto se desplaza para acá. Mientras más, dije bien, ¿no? Hidrófila se desplaza para acá. Mientras más oleófila sea, se desplaza para el otro lado. La fracción irreductible en una oleófila va a ser la de petróleo y la fracción residual en una oleófila va a ser la de agua. Y va a cambiar la forma. Vamos a ver cómo cambia la forma mejor más adelante. Creo que acá lo hice, pero tiene más sentido si lo vemos adelante. Cuando veamos cómo se forma, cómo se distribuyen las saturaciones dentro del reservorio, en una oleófila o en una hidrófila. Bueno, y estas siguientes 2 o 3 hojitas lo que explican es cómo afecta cada factor o cada posible variable a la curva de flujo fraccional. Una es la mojabilidad, que es esto. Se desplaza la curva, si es más hidrófila para acá, si es más oleófila para allá, y cambia un poco la forma, que eso lo vamos a ver. Después, efectos capilares. Los efectos capilares van a meterse indirectamente a la... Bueno, o no tan indirectamente, se van a meter acá a la fórmula con el término C. Y van a modificarla siempre y cuando sean... no me sale la palabra. Significativos, siempre y cuando sean importantes, si tengan un valor de importancia. Eso en la totalidad de la curva, en la totalidad del espectro de saturaciones. Vamos a ver que incluso en lugares donde no parece significativo, como término C, sí va a ser significativo en algunas porciones de la curva. Lo vemos en un toque. Después, el término gravitatorio va a depender de muchas cosas, pero mayoritariamente, o una de las principales, es el ángulo de la capa que habíamos dicho. La segunda importante va a ser la diferencia entre las propiedades de los fluidos. Si yo inyecto agua muy densa de abajo para arriba, la diferencia entre el ρ, entre las densidades específicas de cada uno de los fluidos, va a hacer que el agua se mantenga lo más abajo, y si el petróleo es liviano, el petróleo quiera estar lo más arriba posible. Si las densidades del fluido que estoy inyectando, que es el agua, es muy similar a la densidad del petróleo, entonces esa interacción gravitatoria no va a ser tan fuerte, ¿sí? Porque van a ser muy parecidos. Lo que estoy inyectando va a ser casi igual de pesado que el petróleo que hay. Entonces el efecto gravitatorio también desaparece si las densidades son iguales. Algo similar pasa si inyecto gas en el tope de la estructura, ¿sí? Las chances de que el gas tenga la misma densidad que el petróleo que hay en el reservorio son nulas, pero va a ser distinto si inyecto el gas de arriba para abajo o de abajo para arriba. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones? Asumamos que el agua es más densa que el petróleo, que en la mayoría de los casos es, pero no es obligatorio. Puedo estar inyectando agua densa de abajo para arriba, lo cual va a hacer que mi barrido sea más eficiente, ¿sí? Porque imagínenselo, va a ir barriendo mejor. O agua de arriba para abajo, que lo que va a pasar es, como el agua quiere bajar, se va a disparar o sea, tengo el inyector arriba y tengo el productor abajo, el agua se va a disparar hacia el pozo productor. Y los mismos dos alternativas con gas. Puedo estar inyectando gas de arriba para abajo, lo cual va a ser un barrido eficiente, o gas de abajo para arriba, que por el mismo efecto el gas va a querer dispararse rápido hacia el pozo productor. Y voy a tener un barrido ineficiente, voy a estar dejando mucho petróleo atrás. Esas 4 combinaciones son las que hacen que mi término G, el que había dejado acá, sea positivo o negativo, ¿sí? Bueno, y después
todo el tema de viscosidades, que va a ser como entra acá. De nuevo, eso junto con los efectos capilares lo vamos a ver bien en detalle ahora en un toque. Entonces, lo que descubrimos o lo que modelamos con la ecuación de flujo fraccional es cuál va a ser el porcentaje de agua que sale a través de una carga de reservorio en fondo para todas las posibles saturaciones, ¿sí? O sea, no me importa qué está viniendo por acá, ¿sí? Es una porción de reservorio esto. No me importa qué está viniendo de ese lado. Lo que yo sé es que una vez que la saturación de esta cara es, por ejemplo, 60, ¿sí? O sea, el 60% de esa cara tiene agua y el 40% de esa cara tiene petróleo. No dibujo 60 abajo y 40 arriba porque no va a estar ordenado, ¿sí? Por lo mismo que vimos el otro día. La saturación, que poner la SW abajo y la SO arriba es solo por un tema de orden nuestro. La verdad va a ser un caos, pero que todos los puntos de agua tienen que sumar 60% y todos los de petróleo tienen que sumar 40%. Entonces, si la saturación de agua es 60%, miro acá, busco mi 60%, mi 0,6, me fijo cuánto es mi FW. Supónganse que acá ojo es 0,7. Significa que de acá está saliendo 0,7 partes de agua y 0,3 partes de petróleo. ¿Sí? Claramente no es proporcional al agua. Si hay 60% de agua, no va a estar saliendo, perdón, si hay 60% de saturación, no va a estar saliendo 60% de agua. Va a estar saliendo lo que diga la curva de flujo fraccional. Cuando es 60% será 70-30. Cuando es, no sé, 40%, estará saliendo 20 de agua y 80 de petróleo. O sea, fíjense que cambia mucho. Entonces, no, este ejemplo que acabo de dar, van a ver dentro de un ratito por qué no tiene sentido. Pero la matemática es esta, eso es inevitable. El punto al que quiero llegar es, distintas saturaciones me van a dar distintos porcentajes de agua en fondo, ¿sí? Que es la curva, que es FW, es el flujo fraccional. Nada más. ¿De qué va a depender? Bueno, depende indirectamente, o sea, FW depende indirectamente de la saturación, porque la saturación me modifica permeabilidades relativas. Entonces, esta saturación me da un par de permeabilidades relativas que cuando la meto en la curva de flujo, en la ecuación de flujo fraccional, me devuelve el valor de FW. Entonces, las distintas saturaciones me cambian la prioridad de paso de los dos fluidos, del petróleo y del agua, y me dan un distinto FW. ¿Cuál es la otra cosa que impacta sobre FW? Las viscosidades. Nada más. ¿Por qué nada más? Porque despreciamos los efectos gravitatorios, quizá porque estaba bien hacerlo, si la capa tenía poco abultamiento, y porque despejamos los efectos capilares sin argumento por ahora. Solo dijimos, bueno, dejémoslo, patémoslo para adelante, problema del futuro. Ahora, todo muy lindo esto, pero saber cuánto se produce de petróleo y de agua a cualquier saturación no me dice nada de cuánto voy a estar produciendo, porque yo no conozco las saturaciones dentro del reservorio en cada corte del reservorio. Entonces lo que tengo que hacer es justamente introducir una nueva ecuación que sea cómo encuentro saturaciones adentro del reservorio. Algo que todavía no dije pero que es fundamental, o bueno, lo dije pero muy a pasar, es que todo este modelo es unidimensional. ¿Sí? Yo me estoy moviendo del pozo del inyector al pozo productor en una dimensión, que es la distancia. ¿Cuán lejos estoy del inyector? Esto que dibujé acá, este prisma, y dije, esta cara tiene tanto de saturación, en realidad lo que estoy haciendo es, esto es
es una medida de distancia que es real, pero esta cara, ¿sí?, es un diferencial de área. No quiero poner D también porque va a engañar, pero sí, esto es un área muy chiquita, sí, es un tubo, perfecto. Entonces, la única dimensión que yo estoy considerando es cuán lejos estoy del pozo inyector, nada más. Lo digo porque ahora se va a hacer fundamental. Bueno, la segunda ecuación, que forma parte del modelo de flujo difuso, que es la forma completa de ver cómo es el barrido utilizando flujo difuso, es la ecuación de avance frontal. Y la ecuación de avance frontal justamente es un poco de lo que les estaba diciendo hoy. Lo que va a hacer es esto. En un diferencial de volumen, de volumen por área del reservorio, que tiene un diferencial de área y un diferencial de distancia, a lo largo de toda esta ecuación, U va a ser distancia. ¿Sí? No sé por qué, pero los autores la definieron así. Si yo agarro una feta muy finita de reservorio, lo que puedo decir es que todo el agua que entra a este diferencial, ¿sí?, a este pan lactal, a esta feta de pan, menos todo el agua que sale, tiene que ser el agua que se quedó metida acá adentro. ¿Sí? Supónganse que yo meto 10 unidades de agua acá y salen 9, hay una que se alojó acá adentro. Si estoy asumiendo que los líquidos son incompresibles y que el volumen poral no cambia, entonces si entraron 10 y salieron 9, uno quedó acá adentro y ese 10 que me falta para completar los 10 de fluido que atravesaron esto es uno de petróleo que salió. Entonces entraron 10 de agua, salieron 9 de agua, uno quedó acá adentro, entonces obligatoriamente salió uno de petróleo. Lo que me va a dar la ecuación de avance frontal es cómo, voy a partir de esta base y voy a terminar llegando a cómo se mueven las saturaciones adentro del reservorio. Entonces, la matemática de esto está ahí, les voy a ir contando partes, no la voy a ir copiando toda porque medio no tiene sentido, pero esto mismo que acabo de poner en el formato de ecuaciones es el siguiente. Imagínense que yo tengo toda el agua inyectada. Yo estoy inyectando 100 metros cúbicos día en la punta del inyector, ¿sí? A medida, si corto esa primera cara, entran 100 de agua y salen, por ejemplo, 99 de agua y 1 de petróleo. Pero en la siguiente feta entran 99 de agua y salen menos de agua. Y así, a medida que me voy moviendo para adelante, siempre el caudal total son los 100, porque de nuevo estoy asumiendo que el volumen poral no cambia y que los líquidos son incompresibles, entonces si entran 100 salen 100. Pero en un lugar intermedio en la mitad del reservorio, por ahí de los 100 de agua que estoy metiendo, fui perdiendo el camino y me llegan 70, por ejemplo. Entonces, lo que yo sé es que el FW, la fracción de esos 100, que es agua que entra de un lado, menos la fracción del agua que sale del otro lado, es cuánto queda en el reservorio, ¿sí? Entonces, IW es el caudal de inyección, ¿sí?, los 100 que estoy metiendo en la punta, por FW a la izquierda de esa cara, es cuánto agua le entra a esa feta de reservorio. Menos IW por el FW' sería, ¿sí?, el FW que tengo a la derecha de esta cara, ¿sí?, que es lo que salió, que va a ser un poquito más chico que esto, tiene que ser igual a cuánta agua se alojó en esta porción de reservorio, ¿sí? ¿De qué depende? Del volumen y de cuánto cambió la saturación de ese volumen. ¿Cuánto mide esto? Mide un área determinada, ¿sí?, una cara de reservorio, por un diferencial de U, ¿sí?, un diferencial de largo, por phi,
Esto es un volumen por L, es un diferencial de volumen por L. Por cuánto cambió la saturación, sea un delta saturación. Ahora, este F', puedo decir que era el FW a la izquierda menos un cambio de FW. ¿Sí? Porque si acá el FW era 0,7 y acá es 0,69, puede ser que era 0,7 menos 0,01. Entonces, obviamente, esto se me va a ir con este, el menos se me va con el menos y me queda que IW por FW es igual a A por DU por phi por diferencial de saturación. Estoy mirando porque no quiero mentirles. Está bien, todo esto lo hice con caudales, pero me confundí porque esto es caudales y esto es acumulada. Entonces a esto me falta multiplicarlo por el tiempo. Mala mía. Ahora sí, esto es volumen y esto es volumen. Bueno, esto lo voy a despejar de una forma de que me juegue a favor ya conociendo FW, ¿sí? Cómo se comporta FW. Entonces lo que voy a hacer es, voy a despejar, voy a hacer du respecto del tiempo. Esto es velocidad, ¿sí? La derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad. Tiene que ser igual a IW por área por, dividido phi por cómo cambia FW respecto de la saturación. Sí, y si no pifié nada, no, está bien. Ok. Esto es la ecuación de avance frontal, que es la velocidad de avance. Imagínense esto, tengo un reservorio que es una línea recta, ¿sí? Es un tubo de reservorio. Elijo una saturación cualquiera, 70% o 60%, la que estábamos mirando antes. Si yo pongo pausa, estoy inyectando y pongo pausa en un momento determinado, tengo todas las saturaciones, desde, no sé, 1 menos OR, supónganse 90% hasta 50, por ejemplo, por decir algo. En algún lugar desde ese 90 hasta el 50, tengo la de 60. ¿Sí? Lo que voy a calcular con esta ecuación es la velocidad a la que ese 60 se mueve dentro del reservorio. ¿Sí? La velocidad en kilómetros por hora o metros por segundo. Es cuán rápido se mueve ese plano o ese valor de saturación 60% adentro de este tubo. Siempre y cuando yo inyecte a un caudal constante, sí, obvio, a IW. Entonces, si yo estoy inyectando 100 metros cúbicos por día adentro del reservorio, entonces este plano de 60% se va a ir moviendo dentro del reservorio a una determinada velocidad. Sí, esa es la ecuación de avance frontal. Cuando ese plano, por ejemplo, llega al pozo productor, puedo calcular cuánto tiempo tardó en llegar al pozo productor y cuando ese 60% llega al pozo, el pozo va a estar produciendo 70 de agua y 30 de petróleo. ¿Se acuerdan por lo que habíamos visto antes en la curva de flujo fraccional que ya la borré? Entonces, de esta forma tengo medio determinado, identificado todo lo que está pasando en todas las porciones del reservorio. Es, inyecto tanto, se mueven las cosas a una velocidad que puedo calcular y cuando esas cosas llegan al pozo productor, sale tanto de agua y tanto de petróleo. Con eso me queda todo determinado. El tema es que meter velocidades en esto es medio molesto, entonces en vez de usar velocidades, lo que vamos a hacer es integrar esto y vamos a terminar usando vamos a usar volúmenes, que es un poco más cómodo. Entonces, para hacer eso lo que hacemos es
me estoy macheteando, agarramos el diferencial de tiempo, lo pasamos acá e integramos ambos lados respecto de la distancia. Entonces, perdón, en función del tiempo. Entonces, paso el dt para acá, y w por un diferencial de tiempo integrado me da todo el agua inyectada. ¿Sí? Es la integral de todas las caudales que inyecté en todos los momentos que lo inyecté, me da el total de agua inyectada. Y du, si es a lo largo de ese tiempo todos los diferenciales de distancia que barrí, me da la distancia completa, ¿sí? La distancia total. Entonces llego a que u es igual al agua inyectada por el área sobre phi por esto es independiente del tiempo, entonces esto no cambia. Que es cómo cambia la curva de flujo fraccional en función de la saturación. Y ahora lo vemos. Esta es la misma ecuación que la de arriba, integrada, pero con variables que vamos a conocer mucho más fácil, ¿sí? O que vamos a tener mucho más a mano. Lo que vamos a decir con esto es: elijo una saturación cualquiera, por ejemplo, 60%, ¿sí? Que es lo que estábamos mirando antes. En vez de decir, cuando yo estoy inyectando a 100 metros cúbicos, la velocidad de ese plano es, no sé, 1 kilómetro por hora, transformé la ecuación de forma tal de poder decir, el plano de 60%, cuando llevo inyectados 1000 metros cúbicos, está en tal lugar del reservorio, ¿sí? Está a tal distancia del pozo inyector. Entonces, si mi reservorio arranca en el inyector y termina en el productor, y yo llevo inyectado 1000 metros cúbicos de agua, pongo acá 1000, puedo calcular la distancia respecto del pozo inyector a la cual me encuentro, por ejemplo, no sé, 100 metros. 100 metros. Entonces, acá está la saturación 60%. Así que de todas las saturaciones, desde 90 que habíamos dicho hasta 50 que es la punta, la de 60 está a 100 metros del pozo inyector. Esto nos va a hacer que sea mucho más fácil todo, ¿sí? Pero bueno, ¿de qué depende esta U? Va a depender de este término. Depende de todo, ¿no? Pero va a depender mucho de este término. Esto es la derivada de la curva de flujo fraccional respecto de la saturación, que es justo las dos variables que tenemos en el gráfico que habíamos hecho de FW, que es FW versus la saturación. Es la derivada de esa curva. Entonces, en vez de llamar, bueno, más adelante la vamos a llamar F' directamente, o ya lo hice acá, así que ya lo podemos hacer. Esto directamente lo podemos llamar F'. ¿Sí? La derivada de la curva de flujo fraccional. Entonces, ¿cómo puedo calcular esta distancia U, estos 100 metros? Tengo mi curva de flujo fraccional versus saturación. Para el plano de 60, que era el que estaba mirando, quedó medio, que me daba el 70-30 de agua petróleo. Entonces, a este plano le miro la derivada. Supónganse que tengo buen pulso. Esta derivada es F', ¿sí? La derivada, o la delta I sobre delta X, nada más. Entonces, digo, bueno, ¿cuál es la distancia? ¿Cómo llego a estos 100 metros? Agua inyectada, 1000 metros cúbicos. Área, el área, la sección del reservorio este, del tubo este. ¿Sí? O sea, esta área. No sé, 1 metro cuadrado, por decir algo. ¿Sí? Es un tubo de 1 metro cuadrado. Dividido phi, lo que tenga que ser phi. Y esta pendiente, supongo que esta pendiente es, no sé, 2,5. Hago esta cuenta con los valores correctos
y me da U 100 metros. Perfecto. ¿Qué va a cambiar a medida que pase el tiempo o que pase el agua inyectada? El área no cambia, phi no cambia, F', si yo sigo hablando del plano 60%, no cambia, porque 60% es independiente del tiempo. Esta ecuación y por lo tanto este gráfico es independiente del tiempo. La saturación 60%, el plano de 60% siempre va a tener esta FW, no importa en qué momento. Entonces, este constante y este constante, solo cambia el agua inyectada. Entonces, cuando el agua inyectada es 1000, U es 100. Cuando el agua inyectada es 2000, U es 200. Si yo estoy inyectando acá a caudal constante, significa que al doble de tiempo me da el doble de agua inyectada, me da el doble de distancia. Significa que este plano del 60% se está moviendo a velocidad constante, que es lo que nos había dado antes. ¿Sí? Entonces, puedo calcular, o sea, combinando estas dos ecuaciones, que es avance frontal con flujo fraccional, o en este caso la derivada del flujo fraccional, pero bueno, necesito flujo fraccional para poder calcular la derivada, puedo calcular en cualquier momento cuánta agua llevo inyectada. Esa agua inyectada me dice a dónde está cada saturación adentro del reservorio, y esa saturación me da cuánto está saliendo de agua y cuánto está saliendo de petróleo en cada lugar del reservorio en cada momento. En general, que nos va a interesar va a ser el pozo productor, que es cómo van llegando las saturaciones al pozo productor y cuánto sale de petróleo y cuánto sale de agua. Pero lo voy a usar para cualquier lugar dentro del reservorio, no necesariamente para el pozo productor. O vale para cualquier lugar dentro del reservorio. Ahora, vamos a tener, si miramos esto un poquito, hay una cosa que llegamos a un problema. Esto lo voy a dejar. Vamos a hacer esto. Voy a calcular para todas las saturaciones a qué distancia estoy del pozo inyector. ¿Sí? Que es, voy a arrancar acá, seguramente con una saturación de agua muy alta porque le estoy metiendo agua al lado, y a medida que me vaya alejando la saturación va a ir siendo cada vez más chica porque la cantidad de agua que llega a la punta es cada vez menor, ¿sí? Porque va dejando cachitos de agua en el camino. Entonces, empecemos con justo el pozo inyector. Bueno, el pozo inyector, inmediatamente al lado del pozo inyector, la saturación que voy a tener es 1 menos OR. ¿Sí? Pero, o sea, esto que estoy diciendo, que es justo al lado del pozo inyector, no estoy seguro que sea así. Lo puedo corroborar viendo acá. Digo, bueno, esta curva de flujo fraccional, por cómo viene en la forma, puede llegar acá, puede estar llegando acá con ángulo 0. ¿Sí? Pendiente 0. Entonces, calculo el F', pendiente 0, F' menos 0. No importa cuánta agua lleve inyectada, cuánto sea el área, cuánto sea phi, la U me va a dar 0, porque esto es 0. Entonces, el valor 1 menos OR va a estar a una distancia 0 del pozo inyector. Este es un caso fácil o un caso simplificado. Si esta curva llegase acá con un ángulo, no 0, ¿sí? Llegase tipo medio así, y calculo el F' acá, entonces este valor no va a ser 0, y a medida que pase el agua inyectada, el plano 1 menos OR se va a ir alejando. Entonces, esta misma fórmula, con un F' distinto de 0, me va a dar una U acá. Una U cualquiera. ¿Sí? Por lo tanto, el caso anterior es un caso particular de estos. La saturación 1 menos OR puede estar en cualquier lugar, desde el pozo inyector hasta
un valor más adelante dado por esta pendiente. Para el cálculo, para todo lo que vamos a hacer ahora, vamos a asumir que FW llega con pendiente 0, pero ni a palos es obligatorio, ¿no? Podría llegar con otra pendiente. Lo que va a hacer es que en vez de acá para adelante vamos a estar haciendo un montón de cálculos. Si tenemos en cuenta esto y eso es distinto de 0, ¿sí? Si la U a la cual aparece 1 menos OR es distinto de 0, todos los cálculos se vuelven un toque más complejos. Entonces, ignorémoslo por ahora, asumamos que la pendiente acá es 1 menos OR, pero sepan que puede no serlo, ¿sí? Lo voy a, cuando sea importante lo voy a nombrar, pero la mayoría de los cálculos los voy a hacer como si 1 menos OR fuese 0. Entonces, supongamos si realmente que esto llega con pendiente nula, f' acá es 0, esto es 0, u es 0. Perfecto. Habíamos dicho como ejemplo que esto era 0,9. ¿Sí? Ahora, hagamos la de 0,85. Fijo acá, tengo una pendiente chiquita. F' es un valor, no importa cuál, pero es chico. Algo que no dije es, todo esto lo voy a hacer, empecé a inyectar y cuando llego, por ejemplo, 1000 metros cúbicos, pongo pausa. ¿Sí? Y voy a ver cómo son las saturaciones en ese momento, que es con el reloj parado. Si yo sigo inyectando, todo esto va a ir cambiando en el tiempo. Entonces, la única forma de graficar esto es con un agua inyectada dato, ¿sí? Conocida. Cuando el agua inyectada es tanto, puedo calcular todo esto que estoy haciendo acá, ¿sí? Entonces, hago esto, 0,85 y me da una F' chiquita que me da una U chiquita. Hago lo mismo para 0,8 y me da un F' un poco más grande, que me da una U un poco más grande, que me da un punto que se aleja un poquito. Esto 0,9, 0,85, 0,8. Y voy a ir haciendo esto para varios valores, ¿eh? Permítanme cambiar esto un poquito. ¿Sí? A medida que me voy alejando, o que me voy bajando las saturaciones, F' va creciendo. ¿Sí? El tema es que va a llegar un momento en el que me va a pasar algo. La pendiente acá va a ser igual, bueno, me quedó horrible, pero va a ser igual a, por ejemplo, la pendiente acá. Supónganse. Me quedó horrible. No, lo voy a hacer bien. Perdón. Mándenme un segundo. Porque esto es clave y si no, no lo vamos a perder. Esto es 1, SW, 1 menos OR que llevamos pendiente 0. Entonces, tengo la pendiente 1 menos OR, que es 0. La de 0,85. Imagínense que que dibujo bien. La de 0,8. La de 0,7. Esperen, que quiero ver acá. Esta es, por ejemplo, esta. ¿Sí? Y la de 0,7. Que justo coincide con esta. Entonces, yo venía graficando 0,9, 0,85, 0,8 y 0,7. Llegué acá. Y lo que me pasa es esto. Calculo la U, la distancia respecto del pozo inyector, a la cual encuentro el plano de 0,7, de saturación 0,7, me da una distancia, calculo esto, me dan, no sé, 300 metros. Y si hago el mismo cálculo para la saturación SWIR, supongamos que SWIR es 0,2, hago el mismo cálculo para la saturación 0,2, tengo la misma F', misma agua inyectada porque puse pausa en el mismo lugar, área y phi, y me da exactamente, para 0,2, me da la misma U.
Ahora, dije que el reservorio es un tubo. Si corto a 300 metros, que es esto, 300 metros, y miro, no puedo tener dos saturaciones. O tengo 70% de agua o tengo 20% de agua. No puedo tener dos. Hay algo que no da. Sigo avanzando. Si lo hago para 0,3, tengo esta pendiente que es un poco más alta, que es la misma que esta. Y si lo hago para 0,4 lo mismo. Y 0,5 lo mismo. A medida, como esta gráfica tiene forma de S, a medida que yo me voy acercando, siempre puedo encontrar un par de valores que me dan la misma pendiente. ¿Sí? Cada vez más cercanos entre sí y la pendiente cada vez más alta. ¿Sí? Vean mis manos. A medida que se acercan en el eje X, las pendientes van creciendo y se van acercando. ¿Sí? Por lo tanto, a medida que las saturaciones se acercan, que es el eje X, a medida que las saturaciones se acercan, las pendientes dan más altas, por lo tanto la U da más alta. ¿Qué significa eso? Que va a estar pasando esto. ¿Hasta cuál? Hasta el punto de inflexión de esta S, cuando pasa de cóncava a convexa. Esa va a ser la pendiente máxima. Y la tangente, en un punto de inflexión, es secante, atraviesa la curva. Porque de un lado sale convexa y del otro lado sale cóncava. Y me da la F' máxima, que me da la U máxima. F' máxima que me da la U máxima, que es este punto. Si yo uno todo esto, llego a esto, ¿sí? Pero obviamente eso está mal. ¿Por qué? Porque hasta acá no hay drama, pero toda esta porción me está diciendo que hay dos saturaciones en el mismo lugar, en la misma posición. No puede haber dos saturaciones. La saturación de agua es 0,7 o 0,2, o 0,6 o 0,3, o 0,55 o 0,35, o 0,5 a esta distancia. Acá vuelvo a no tener problema porque es una sola. Bueno, cuando estaban haciendo esta ecuación y se dan cuenta de este problema, dicen: vengo haciendo un desarrollo que viene muy lógico, pero llega a una inconsistencia. Entonces, ¿de qué depende? ¿En qué momento tomé una asunción que me hizo caerme de el modelo inconsistente, el modelo consistente que estaba teniendo para llegar a este que tiene un problema? Bueno, medio que la única asunción arbitraria que tomé fue haber despreciado los efectos capilares. ¿Se acuerdan? En FW el término C. Entonces, lo piensan y dicen: bueno, ¿qué significa esto? Cuando miras la curva de permeabilidad relativa con valores de saturación bajos, es difícil introducir una cantidad de agua al reservorio y que se comporte como una saturación que sea un poquito más alta que la irreductible. Lo que va a pasar cuando yo inyecto agua es que voy a necesitar superar una cierta saturación determinada para que el agua empiece a moverse y empiece a comportarse en una fase móvil, suave, constante y continua dentro del reservorio. ¿Cómo resuelven los autores esto la primera vez? Dicen: bueno, esto no puede ser así, voy a compensar áreas y voy a decir que si esto se compensa con esto, mi curva verdadera es esto y baja hasta acá. La primera vez que lo dijeron fue medio arbitrario, lo hicieron gráficamente, así matemáticamente, y no tenía sustento. Años después lo demostraron en el laboratorio, entonces esto medio es la norma hoy en día. Porque realmente se comprueba en una celda muy homogénea y perfecta que si yo barro, lo que pasa es esto. Se los explico en palabras. Tengo todo el reservorio con agua irreductible y todo lo demás, todo lo que es 1 menos el agua irreductible, es saturación de petróleo. Y yo trato de inyectar agua, ¿sí? El agua, a medida que entra a ese reservorio,
por el tipo de roca, el tipo de petróleo y el tipo de agua que estoy inyectando, se ordena de una forma determinada. Esa forma no hace una cuña, no hace una punta finita que tiene una saturación alta. Perdón, una punta finita que tiene una saturación baja. Se ordena de tal forma que hace un frente, ¿sí? Hace un taco de agua antes de empezar a avanzar. Ese taco, ese escalón de agua, es esto, es la saturación de frente. La saturación del frente. Entonces, si yo tengo todo el reservorio en condición de SWIR, empiezo a inyectar agua y en un momento, en la mitad de la inyección, pongo pausa y miro cómo están las saturaciones, voy a tener saturación 1 menos OR en el pozo productor. Después ya dijimos que esto puede estar más adelante, más atrás, pero el pozo inyector siempre va a tener 1 menos OR y puede ser 1 menos OR constante o 1 menos OR bajando desde el primer momento. Asumamos que es esta que es la que baja desde el primer momento. Voy a arrancar con una saturación muy alta en el pozo inyector, que es toda la parte móvil, porque acá tengo SWIR y acá tengo SOR, o sea que la parte móvil es lo del medio. Y a medida que me voy yendo para adelante, pierdo agua, pierdo saturación de agua. Hasta que llego a la saturación del frente y ahí tengo una discontinuidad. Sí, el agua se ordenó de tal forma que viene avanzando como una pared. Adelante todavía no toqué. Atrás tengo todo este perfil de saturaciones. Lo que nunca voy a encontrar en el reservorio, si esto es, habíamos dicho que esto era 0,5, o sea que esto supongamos que es 0,6. Y SWIR es 0,2. Lo que nunca voy a encontrar adentro de este reservorio en particular es una saturación entre 0,2 y 0,6. Si yo inyecto agua, de la forma en la que se me cante, nunca voy a conseguir que algún lugar del reservorio tenga saturación 0,4. Va a tener 0,2 o 0,6 y más. ¿Sí? Esa es la consecuencia de los efectos capilares que en la punta sí importan. Yo los despejé, los ignoré en la ecuación de flujo fraccional y la curva de flujo fraccional terminó teniendo esta forma. Lo que me está demostrando esta curva es que una parte de esta curva de flujo fraccional está mal. La tengo que modificar, la tengo que repensar porque no tiene sentido. Porque esa curva de flujo fraccional me daba esto. En cambio, necesito encontrar una curva de flujo fraccional que me construya el frente como corresponde. Bueno, vamos a cortar acá y voy a retomar desde este punto ahora en un ratito.